Okay, homework 5. Have you ever and when did you questions. Las preguntas have you ever y when did you. Okay? Entonces, toditas las preguntas eran de responder positivamente. Tenemos la primera. Have you ever worked with animals? ¿Cómo respondemos? Yes. 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 Have worked with the animal. Listo. Ahí nos queda nuestra respuesta de la primera. Está siguiendo la fórmula, ¿no? Empieza por yes, I, el sujeto. Si te están preguntando a ti, en la respuesta vas a responder en primera persona. ¿Okay? Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Yes. Le sigue el verbo auxiliar, en este caso have, porque es primera persona. ¿Okay? Yes, I have. Si quieres respuesta larga, le sigue el verbo en participio, en este caso el mismo verbo de la pregunta. Y termina con el mismo complemento de la pregunta. Yes, I have worked with animals. Sí, yo he trabajado con animales. Y de ahí nos toca hacer la pregunta, ¿cuándo ocurrió el evento? ¿Cómo preguntamos eso en inglés? When did you When did you, ¿qué sigue? work? Ajá, sigue el mismo verbo, pero en su forma base. ¿Sí? En las fórmulas que les enseñé en la clase anterior, las preguntas when did you, les sigue el verbo en forma base. Si es que es un verbo regular, no se le pone el ed. When did you work y termina con el complemento. El mismo complemento. Animals. With animals. El mismo complemento de las preguntas anteriores. Y termina con signo de pregunta, porque es una pregunta. When did you work with animals? ¿Cuándo trabajaste con animales? ¿Qué quieren responder? Ahí. Okay, empieza con el sujeto. Si es que te está preguntando a ti, you, respondemos en primera persona. I. ¿Qué sigue? Worked Bien, el verbo en pasado simple. I worked. ¿Qué sigue? with animals. Bien, el mismo complemento. ¿Y con qué termina? Let's work. Well, Terminamos con una expresión de tiempo. Por ejemplo, last week. Yo trabajé con animales la semana pasada. ¿Ok? Hasta aquí todos deberían tener igualito. La expresión de tiempo puede cambiar, no hay ningún problema. Podía utilizar cualquier expresión de tiempo de las que yo les enseñé en la clase anterior. Que les enseñé algunas, ¿no? Expresiones de tiempo propias del pasado simple. Entonces la primera quedaba algo así. Vamos a ver la segunda. Have you ever eaten raw fish? ¿Qué opinan? ¿Cómo responden a esa pregunta? yes. Ok, yes, Have yes. I, sigue el sujeto. Sigue el verbo auxiliar, have. ¿Qué sigue? they are thing. Ajá, el mismo verbo en participio, eaten. ¿Y con qué termina? Raw fish. Con el mismo complemento. Listo, raw fish. Yes, I have eaten raw fish. Sí, yo he comido pescado crudo. Queremos preguntar cuándo comió pescado crudo. ¿Cómo preguntamos eso en inglés? When did you When did you? El mismo verbo, sigue el verbo, pero en su forma base. Este es un verbo irregular. ¿Cuál es la forma base de ese verbo? Eat. Listo. Eat. When did you eat? Y termina con raw fish? raw fish. El mismo complemento. Signo de pregunta porque es una pregunta. When did you eat raw fish? ¿Cuándo comiste pescado crudo? Se los acerco bastante porque sé que muchos de ustedes están en celular para que le puedan ver con mayor facilidad. ¿Ya? Gracias, Lisa. When did you eat raw fish? ¿Cómo respondemos? ¿Qué quieren responder? ¿Con qué empieza la respuesta? Empieza con el sujeto, I.
Sigue el verbo en pasado simple. Ate. Bien. El pasado simple de eat es ate. Se escribe ate, se pronuncia ate, como el número 8. I ate. ¿Qué sigue? Raw fish. Fish. Y termina con una expresión de tiempo. ¿Cuál expresión de tiempo quieren usar? The Yesterday. other day. Bien, I ate raw fish yesterday. Yo comí pescado crudo ayer. Chévere. Todos deberían tener igualito hasta ahí. Si querían, cambiaban la expresión de tiempo. La expresión de tiempo puede ser cualesquiera de las que les enseñé. ¿Okay? Vamos bien, vamos a ver la 3. Have you ever cooked a meal for lots of people? ¿Cómo respondemos? Yes, I did. Yes, I have. ¿Qué sigue? Please. Sigue el verbo. Cook it. Cook it. El mismo verbo. Y ahí sí, el mismo complemento. A meal for lots of people. Todito el mismo complemento. De la pregunta, lo copio a la respuesta. Yes, I have cooked a meal for lots of people. Sí, yo he cocinado una comida para muchas personas. Queremos preguntar cuándo hizo eso. ¿Cómo se pregunta eso en inglés? When did you? When did you? You. Siempre empieza así. When did you? Sigue el verbo en su forma base. Cook. Cook. Verbo regular, por lo tanto, solo se le quita la ed. When did you cook? El complemento. Y el complemento. El mismo complemento de lo anterior. A meal for lots of people. Signo de pregunta, porque es una pregunta. When did you cook a meal for lots of people? ¿Cuándo cocinaste una comida para muchas personas? ¿Y cómo quieren responder? Cook. I sigue el verbo en pasado simple, por lo tanto en la respuesta sí se le aumenta ed. Así están las fórmulas que les di la clase pasada, ¿no? I cooked sigue el mismo complemento, a meal for lots of people, y termina con una expresión de tiempo. ¿Con cuál expresión de tiempo quieren terminar? Weekend. Here. The weekend. No, Next Monday. Okay. I cooked a meal for lots of people. Next Monday. Last Monday puede ser, pero el last ya lo... Otra, de todas las que les enseñé, utilicemos otra. The other day. Chévere. The other day. El otro día. Yo cociné una comida para muchas personas el otro día. Punto. Chévere. Hasta aquí todos deberían tener igualito. La expresión de tiempo podían cambiarla por cualesquiera de las que les enseñé. I cooked a meal for lots of people the other day. Bien. La 4. Have you ever applied for a job and not got it? Yes, Okay. Yes. Sigue I have. Sigue el verbo auxiliar. have, El verbo principal en participio. Yes, I have applied. Y el mismo complemento. For a job and not got it. Bien. Yes, I have applied for a job and not got it. Sí, yo he aplicado a un trabajo y no lo he obtenido. Queremos preguntar cuándo sucedió eso. En inglés, ¿cómo se dice? When did you? When did you? Sí, siempre empieza así. Sigue el verbo. Ajá, el verbo en forma base. El verbo en forma base es así. Verbo regular. Solo se le quita la ed y la i se convierte en y. Esa es una regla que aprendieron conmigo cuando estuvieron en básica. Verbos regulares, al conjugarles al pasado, si el verbo regular termina en y, la y se hace i y ahí sí se agrega ed. ¿Okay? When did you apply? Y le sigue un complemento. El mismo complemento. For a job and not got it. Pregunta. Listo. When did you apply for a job and not got it?
Nos está preguntando cuándo aplicaste por un empleo y no lo obtuviste. ¿Qué quieren responder? I, Sujeto, bien. I. Sigue el verbo en pasado. Applied. Verbo regular. Puro se le agrega ed. I applied. Sigue el el complemento. complemento. For a job and not got it. I applied for a job and not got it. Y una expresión de tiempo. Today, I applied for a job and not got it. Today. Today es del presente, hoy. Y del pasado, ¿alguna que les haya enseñado yo de las que nos faltan? One year ago. Listo. 1 year ago. Esa de aquí, ¿sí recuerdan? 1 year ago. Ago significa hace. Hace un año. Y aquí podemos poner cualquier cantidad. 1 month ago, 1 week ago. 2 weeks ago, 3 months ago, lo que sea. Pueden poner aquí, ¿no? Ago. Yo apliqué por un trabajo y no lo obtuve hace un año. Bien, un ejemplo, ¿no? De cómo responder. Está muy bien. Hace un año le sucedió eso. Sigamos. La 5. Have you ever failed an exam? ¿Cómo quieren responder? I have. I have. Yes, I have. ¿Qué sigue? Failed. Failed. By an exam. An exam. Listo. Yes, I have failed an exam. Sí, yo he fallado un examen. ¿Cuándo fallaste un examen? En inglés, ¿cómo se dice? When did you fail an When exam? did you fail? Y el complemento. An exam. Pregunta. En las preguntas when did you, el verbo va en su forma base. Puro se le quita ed porque es un verbo regular. Si termina en ed es porque es un verbo regular. ¿Ya? Los verbos irregulares son los que se conjugan de forma diferente y cada uno. ¿Ok? Entonces, verbo regular solo se le quita ed. When did you fail an exam? ¿Cuándo fallaste un examen? ¿Cómo quieren responder? Empieza por el sujeto. Si te están preguntando a ti, empiezas por yo, primera persona. I. Sigue el verbo en pasado simple. Failed. Verbo regular, solo se le agrega ed. I failed. Sigue el complemento. An exam. Y sigue una expresión de tiempo. Last Monday. Last ya usamos. Ya utilizamos last. Utilicemos otra de las que les he enseñado. In December. Minuto. Chévere. I failed an exam in December. ¿Qué dice? Yo fallé un examen en diciembre. Listo. Yo fallé un examen en diciembre. Chévere. Toditos deberían tener igualito hasta ahí. La expresión de tiempo, pues pueden poner cualesquiera de las que yo les enseñé. ¿De acuerdo? Bien. Así les quedaba las 5. ¿Qué tal las 6? Have you ever cried during a film? ¿Cómo quieren responder? ¿Alguna vez has llorado durante una película? Yes, I have. Have. Sigue el verbo principal en participio cried y sigue el complemento during, after. Como se podrán dar cuenta, esta tarea era puro aplicar las fórmulas que yo les di. ¿Ya? Todo el tiempo estoy puro aplicando la fórmula. Yes, I have cried during a film. ¿Cuándo lloraste durante una película? ¿Cómo pregunto eso en inglés? When did you? When did you? Sigue el verbo en su forma base. Cry. Okay. Esa es la forma base del verbo. Verbo regular. Verbo regular que termina en y. Al conjugarla al pasado, la y se transforma en y se agrega ed. Verbo regular que termina en y. Ok. When did you cry? Y termina con el complemento. During a film. Pregunta. When did you cry during a film? ¿Cómo quieren responder?
I cry. Bien, sigue el verbo en pasado simple. I cried. ¿Qué sigue? El complemento. Bien, el complemento. El mismo complemento de lo anterior. During a film. I cried during a film. ¿Y con qué termina? This morning. Bien, I cried during a film this morning. Esa es otra que les enseñé. La respuesta a las preguntas when did you, la respuesta termina con una expresión de tiempo propia del pasado. Esta mañana, ¿ok? Yo lloré durante una película esta mañana. I cried during a film this morning. Chévere. Algo así deberían tener todos hasta ahí. Deberían tener todos igualito. Y si querían, la expresión de tiempo podía ser cualesquiera de las que les enseñé. Y vamos a la última. Have you ever seen a celebrity in the street? ¿Alguna vez has visto a una celebridad en la calle? ¿Qué quieren responder? Yes. Yes, I have. I have. Celebrity. Sigue el verbo, ¿no? El verbo en participio. Seen. Sí. ¿Okay? Yes, I have seen. Y de ahí sí el complemento. El mismo complemento de la pregunta. A celebrity in the street. Yes, I have seen a celebrity in the street. Sí, yo he visto una celebridad en la calle. ¿Cuándo viste a una celebridad en la calle? ¿Cómo se dice eso en inglés? When did you see a celebrity in the street? Sí. Debemos utilizar el verbo en forma base. ¿Sí? En las preguntas when did you, la fórmula nos dice que el verbo sigue en su forma base. Seen está en participio, la base de seen, sí. When did you see y termina con el mismo complemento. A celebrity in the street. Pregunta. When did you see a celebrity in the street? ¿Cómo quieren responder? I Ahí. Sigue el verbo. saw. Bien. I saw. Saw. I saw. Sigue el complemento. A celebrity in the street. I saw a celebrity in the street. Una expresión de tiempo. ¿Cuál nos falta? ¿Cuál no hemos usado? This morning, in December, 1 year ago, the other day, yesterday, last week. Nos falta el when. When. I saw a celebrity in the street when. ¿Qué le ponemos? ¿Sí recuerdan el when? Bueno. ¿Qué sigue después de when? Ay, ¿Ya? Podría seguir algunas cosas, se me ocurre. When I was in Quito. Se me ocurre. ¿Qué significa esto? yo vi una celebridad en la calle cuando estuve en Quito. Listo. Yo vi una celebridad en la calle cuando estuve en Quito. Es un ejemplo nomás, ¿no? El when podía decirse bastantes cosas. When I was little, cuando yo era pequeño. When I was a kid, cuando yo era niño. When I was... Cualquier cosa, ¿no? Aquí les puse cuando yo estuve en Quito. When I was in Quito. Vi una celebridad en la calle cuando estuve en Quito. Listo. Este era un verbo irregular. Noten que usamos las tres formas del mismo verbo. ¿Ya? Sí. En el presente perfecto utilizamos el participio del verbo. En la pregunta when did you utilizamos la forma base. Y en la presente. utilizamos el pasado simple. ¿Ya? Las tres formas del verbo. Para eso es que les sirve esta tablita. ¿Ya? Sí tienen esta tablita a la mano, ¿no?
la tablita de verbos irregulares Sí, dicen. comunes en el inglés. Dígame. ¿Una pregunta tienen? Entonces, en esta tablita buscábamos el verbo see, la forma base del verbo see. Esta columna es la que está en orden alfabético. Llegamos a la S y listo, ahí encontramos see. La forma base. El pasado simple es saw y el participio es seen. Estas tres formas del mismo verbo estamos utilizando aquí. Yes, I have seen a celebrity in the street. When did you see a celebrity in the street? I saw. ¿Ya? Estamos utilizando las tres formas del verbo. Porque así nos exigen la fórmula, ¿no? Presente perfecto exige el verbo en participio. La pregunta when did you exige el verbo en la forma base. Y la respuesta en el pasado simple exige el verbo en pasado simple. Eso yo les di en la clase pasada, ¿no? Esta es la clase anterior. Esta hojita también ya deberían tenerla a la mano. O ya impresa o transcrita a sus cuadernos, ¿ya? Como se podrán dar cuenta, cada tarea va aumentando algo más a lo que vimos anteriormente. Por eso les conviene tener todo a la mano en cada una de mis clases, ¿ok? Entonces, esta vimos la clase anterior, esta hojita, ojalá ya la tengan a la mano. Aquí está la fórmula de las preguntas when did you. When did you, seguido del sujeto, que en nuestro caso siempre va a ser you, seguido del verbo en forma base, ¿ya? Aquí está la fórmula. Y termina con un complemento y signo de pregunta. Y las respuestas a las preguntas when did you, la fórmula está aquí. Empieza por el sujeto I, el verbo en pasado simple, past simple, seguido del complemento y seguido de la expresión de tiempo. Esto vimos la clase pasada, nomás estoy repasando con ustedes lo que ya vimos y lo que debieron haber aplicado para poder hacer bien esta tarea. Entonces, ¿qué tal estuvo la tarea? ¿Ya? Así es como debió haber quedado. Sí, sí, le hice así mismo. Algunos más o menos. Estaba difícil. Puro era de aplicar las fórmulas, como podrán ver. Y de Sí, computar solo las a veces fórmulas los están. regulares. Sí estaba bien. Ya, yo sé que están agarrándole el tino, yo sé que el inglés solo se puede aprender practicándole bastante, pero yo creo que con estas tareas ya están cada vez captándole mejor cómo es la situación. ¿Sí? Yes, ok, estamos captándole bien cómo es la situación cada vez mejor con estas tareas. Bueno, ya terminamos de revisar esta tarea. Ahora avancemos a la segunda parte de la clase. Tenemos un poco más de ejercicios. Les voy a compartir. Ok. Tenemos un poco más de ejercicios. Homework 6. Esta semana era la semana de exámenes, ¿no es cierto? Entonces, este Homework 6 yo se los voy a tomar para la nota del examen de inglés. ¿Les parece? Entonces, Homework 6. Presente perfecto versus pasado simple. Vamos a practicar un poquito más de ejercicios. ¿Cuándo es el presente perfecto y cuándo es el pasado simple? Para eso nos conviene revisar la teoría de lo que hemos visto en las clases anteriores. ¿Ya? También aquí tienen la teoría del presente perfecto en estas hojas que yo les di. Las estructuras gramaticales de oraciones y preguntas en el presente perfecto, ¿sí? La que tiene estas fotos. ¿Ya? Esta es la teoría del presente perfecto. Y la teoría del pasado simple está en estas hojitas. When did you questions? Al final, common time expressions for the past simple. Aquí están las expresiones de tiempo comunes para el pasado simple. Y el último párrafo de esta hoja, la característica común de todas estas expresiones de tiempo es que son propias del pasado simple. ¿Okay? Aquí está la teoría del pasado simple. Entonces, para esta tarea, hay que tomar en cuenta cuándo es presente perfecto y cuándo es pasado simple. Leamos brevemente, ¿ya?
Les voy a leer esta hoja brevemente. Esta hoja ustedes ya la tienen. Es la primerita que les di. ¿Ok? Dice, usamos el presente perfecto en el inglés para hablar acerca de una acción o evento que comenzó en el pasado y que continúa hasta el día de hoy. Ese es el presente perfecto, que continúa hasta el día de hoy. La diferencia con el pasado simple es que el pasado simple es un evento que comenzó en el pasado y que ya terminó. ¿Okay? No continúa hasta el día de hoy. El presente perfecto capaz que sí continúa hasta el día de hoy o que tiene efectos o resultados en el presente. ¿Okay? También usamos el presente perfecto para hablar acerca de las experiencias que una persona ha tenido en su vida. ¿Okay? Si estamos hablando de experiencias en la vida, usamos el presente perfecto. En el presente perfecto, no importa el momento exacto en el que ocurrió el evento. Entonces, esa es una diferencia principal entre el presente perfecto y el pasado simple. Presente perfecto, no importa cuándo ocurrió el evento. ¿Sí? Lo mismo que vimos en la tarea que acabamos de hacer. Esto es presente perfecto. ¿Ya? No nos está diciendo cuándo. Para saber cuándo, nos toca hacer otra pregunta. Y nos toca responder con el pasado simple. ¿Sí se dan cuenta? Al presente perfecto no se menciona cuándo. Si queremos saber cuándo, nos toca hacer una pregunta en el pasado simple y ahí sí responder en el pasado simple y ponerle la expresión de tiempo. Esa es una de las características principales. Entre las diferencias principales entre las dos, entre el presente perfecto y el pasado simple, es que el presente perfecto no utiliza expresiones de tiempo. El pasado simple sí las utiliza, ¿ya? Esa es la diferencia principal. ¿Ok? Vamos a ver el deber. Mucha introducción. Ya vamos a ver qué tal está el deber. Ok, presente perfecto versus pasado simple. Les puse las instrucciones en inglés y les puse las instrucciones en español. Dice, múltiples respuestas se presentan para cada una de las siguientes oraciones. Solo una es correcta. Entonces les he puesto varias oraciones a continuación y cada oración tiene múltiples respuestas. La A, la B, la A, la B, ¿ok? Ustedes deben, solo una es correcta, deben escoger la correcta. Encierran un círculo la respuesta correcta, ¿ok? Todito el deber son preguntas de selección múltiple. Solamente es de elegir la respuesta correcta. Y esto de aquí es obvio. Encerrar más de una opción por pregunta resultará en la invalidación inmediata de esa pregunta. Entonces, por favor, solo escogerán una respuesta por pregunta. Si escogen más de una, pues me toca eliminarles esa pregunta, ¿ya? Ponerles 0 en esa pregunta. Cada respuesta correcta vale un punto. El deber es sobre 13 porque hay 13 preguntas, ¿ya? Cada una vale un punto. Ok, veamos la primera. We, espacio en blanco, basketball last Saturday. Podemos completar este espacio en blanco con la A, played, o con la B, have played. ¿Qué opinan? ¿Cuál será la respuesta de esta, la primerita? Have played. Con A. Alguien dijo la A y alguien Play. dijo Play game. play. ¿Nos quieren explicar bien por qué la A o por qué la B? Listen, yo diría la A porque tiene, o sea, tiene especificado el tiempo. Tiene last Sunday. Entonces, Es correcto. Por el last Saturday es una expresión de tiempo propia del pasado simple. Les estoy mostrando las hojas de la clase anterior, ¿ok? Las expresiones de tiempo comunes para el pasado simple. Tenemos this morning, yesterday, the other day. Aquí está el last. Last, cualquier día de la semana. Last Monday, last Saturday, last Friday, ¿ok? Entonces nos dice el último párrafo. La característica común de todas estas expresiones de tiempo es que son propias del pasado simple. ¿Okay? Todas estas expresiones son propias del pasado simple. Y la continuación dice, las expresiones no se utilizan en los tiempos del presente ni en los tiempos del futuro.
No se pueden utilizar estas expresiones en el presente perfecto. Solo se utilizan en el pasado simple. En el deber, el momento que ustedes vieron esta expresión de tiempo, de una, listo, pasado simple. La única que está en pasado simple es la A. La respuesta es la A. Por esta expresión de tiempo, que es propia del pasado. ¿Okay? La A está en pasado simple, ¿sí? La B está en presente perfecto, porque aquí está el verbo auxiliar del presente perfecto, ¿ya? El have y el has son propias del presente perfecto, ¿ya? Únicamente aparecen en el presente perfecto. Por eso es que sabemos que la B no es, porque este verbo auxiliar ya nos dice que es presente, pero esta expresión de tiempo solo se utiliza en el pasado, por lo tanto, escojo la A. ¿Sí cacharon? Sí, listen. Yes. Very good. Vamos a la segunda. Vamos a ver cómo nos va la 2. ¿Qué opinan de esta? ¿Qué opinan de esta? Ah, ¿Alguien dice la A? ¿Por qué? no, es la B, La licenciado. B, listen. Dice la La B. B. La B. Have you ever changed? Ajá. La B. ¿Por qué es la B? Explíqueme bien. Porque es pasado, es el presente, dicen. Sí, la B está en presente. Porque ¿Por qué escoges la B? solo se utiliza en el presente perfecto. ¿Qué cosa? La palabra de ahí dice ever. Ever. Esta es una muy buena pista. El ever solo se utiliza en el presente perfecto. ¿Sí? Yo les mostré las fórmulas de las preguntas en el presente perfecto en estas hojitas. Ojalá tengan estas hojitas a la mano. Deberían tener todas las hojitas a la mano para mi materia. Estructura gramatical de oraciones y preguntas en el presente perfecto. Aquí les puse la estructura gramatical de oraciones positivas en el presente perfecto. La estructura gramatical de oraciones negativas en el presente perfecto. Lo que nos interesa es ver la estructura gramatical de las preguntas en el presente perfecto. Aquí está. Empieza con el verbo auxiliar have or has, dependiendo del sujeto. Si es que es primera o segunda persona, se utiliza have. Si es que es tercera persona, se utiliza has. Seguido del sujeto. Y aquí está el ever. El ever solo se utiliza en las preguntas del presente perfecto. Nada más. ¿Ok? Entonces, al momento que ustedes ven, les muestro la tarea. Al momento que ustedes ven, did. Did es un verbo auxiliar del pasado. Y lo pusieron el verbo auxiliar del pasado con el ever. Eso es un error gramatical. Eso no se hace. El ever solo se utiliza con el have o con el has, porque es propio del presente perfecto. ¿Sí lo ven? Por lo tanto, al momento que ustedes ven did you ever, listo. Está mal. La A está mal porque eso no se utiliza el ever con el did. Se utiliza el ever con el have. Por eso la respuesta es la B. ¿Ok? Otra forma que ustedes pudieron haber identificado la respuesta correcta. La pregunta, es una pregunta, ¿no? Have you ever changed the color of your hair? ¿Quién nos está preguntando? ¿Alguna vez has cambiado el color de tu cabello? Listo. ¿Alguna vez has cambiado el color de tu cabello? Nos está preguntando la experiencia en la vida. Si es que fuese el pasado simple, tendría una expresión de tiempo parecida a las que les enseñé. Last Saturday, 3 months ago, when I was a kid, in November, yesterday, the other day, this morning, ¿ok? Si fuese el pasado simple, utilizaría alguna expresión de tiempo. Pero como no tiene expresión de tiempo, recuerda, el presente perfecto no utiliza expresiones de tiempo. Eso lo tienen en estas hojas. ¿Ya? Aquí dice. En el presente perfecto, no importa el momento exacto en el que ocurrió el evento. Bien. ¿Le estamos agarrando el tino?
Hagamos otra para ver cómo nos va. La 3. ¿Qué opinan de la 3? La B. La B, ¿por qué? Porque dice Huasipungo es la mejor novela que he leído. ¿Ok? Si es que se acaba el tiempo, nos volvemos a conectar, por favor, ¿ya? Ajá. ¿De qué habla esta oración? Está hablando de una experiencia en la vida. Nos está diciendo cuál es la mejor novela que ha leído en la vida. Huasipungo es la mejor novela que yo he leído en la vida. No nos dice ninguna expresión de tiempo. ¿Ya? Al presente perfecto no le importa cuándo. Como no hay ninguna expresión de tiempo, debo utilizar el presente perfecto. La respuesta es la B. La A